Mi hijastra me excluyó de su fiesta de compromiso. Cuando le pregunté por qué, se rió: tú no eres de la familia. Mi esposo no me defendió. Una semana después, estaban en mi porche, suplicando. Yo dije: salgan de mi propiedad. La primera vez que vinieron a aporrear mi puerta, llovía con la suficiente fuerza como para convertir el camino de grava en un lodo gris. Me quedé al otro lado del panel de vidriera de la puerta de mi casa de huéspedes y observé a mi hijastra, Ava, aferrarse la chaqueta con una mano mientras golpeaba la madera con la otra. Su rímel se había corrido en dos finas líneas negras, y la sonrisa perfecta que lucía en todas esas fotos de compromiso había desaparecido. A su lado estaba mi esposo, Daniel. Sus hombros encorvados, su cabello húmedo, su rostro pálido, de una manera que solo había visto una vez antes, cuando el médico le dijo que necesitaba una cirugía de bypass. Por favor, gritó Ava, por favor, solo abre la puerta. No lo hice, no de inmediato, porque una semana antes, esa misma boca se había reído y había dicho: tú no eres de la familia. Y el hombre que estaba a su lado ahora, mi esposo, el hombre que me había prometido paz después de toda una vida de ganármelo todo a pulso, lo había oído y había hecho lo que mejor sabía hacer cuando Ava estaba involucrada. Nada. Daniel golpeó una vez, más suave que Ava. Lena, dijo a través de la lluvia. Necesitamos hablar. Miré mi mano sobre la cerradura y pensé en todas las cosas que de repente necesitaban ahora. Mi propiedad, mi firma, mi paciencia, mi silencio, mi ayuda. Es curioso lo útil que se vuelve una mujer en el momento en que la gente se da cuenta de que hablaba en serio cuando volvió a entrar por la puerta, tranquila como una iglesia en domingo. Dije: deberían haber pensado en eso antes de decirme que no era de la familia. Luego me alejé de ellos y dejé que el recuerdo me llevara atrás. Una semana antes, había estado en la cocina cortando fresas para un pastel que planeaba llevar a la cena del miércoles de mi iglesia. Era tarde, con esa luz suave de primavera que hace que incluso una cocina ordinaria se sienta indulgente. La radio sonaba a bajo volumen. El lavavajillas zumbaba. Todo en el día se sentía pequeño, manejable, decente. Entonces llamó mi vecina Cheryl. Cheryl había vivido a 3 casas de mi abuela antes de que mi abuela falleciera y me dejara la tierra. Era una de esas mujeres que siempre conocía los asuntos de todos, pero no de manera maliciosa, más bien como un tablón de anuncios del pueblo con pintalabios. Bueno, dijo, tan alegre como podía ser. Solo quería decirte que el azul le queda precioso a Ava. Vi esas fotos de la fiesta de compromiso en línea. Un evento tan encantador. Dejé de cortar. Lo siento, dije. ¿Qué fotos? Hubo una pausa lo suficientemente larga. Oh, cariño, dijo Cheryl, su voz cambiando. ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Colgué 2 minutos después con la cara tan ardiente que tuve que agarrarme al borde de la encimera. Ava estaba comprometida. Eso lo sabía. Se había comprometido 2 meses antes con un agente inmobiliario llamado Brent, cuyos padres pertenecían al club de campo de las afueras, pero nadie me había dicho ni una palabra sobre una fiesta. Al principio, me dije a mí misma que tenía que haber una explicación sencilla, una reunión de última hora, un malentendido, un mensaje de texto que no llegó. Había pasado 4 años poniendo excusas por pequeños desprecios porque la verdad se sentía más fea que la excusa. Así que hice lo que las mujeres como yo siempre hacemos. Busqué la gracia antes que la ira. Llamé a Ava. Respondió al cuarto timbrazo, distraída y alegre. Hola. Hola, Ava, dije, manteniendo mi tono ligero. Cheryl acaba de mencionar tu fiesta de compromiso. No me di cuenta de que ya había sucedido. Silencio, luego una risa corta. No nerviosa, no avergonzada. Una risa real. Oh, dijo, eso fue el sábado pasado. Esperé. Como no dijo nada más, pregunté. ¿Hubo alguna razón por la que no me avisaron? Otra pausa. Luego, con esa misma risita, dijo, era solo para la familia. Por un segundo, honestamente pensé que la había oído mal. Miré a través de la cocina hacia la sala de estar donde Daniel estaba sentado en su sillón reclinable con la televisión a bajo volumen.
Se había quedado muy quieto, lo que significaba que podía oír cada palabra. Ava, dije en voz baja. Soy la esposa de tu padre. Ella exhaló como si yo estuviera haciendo las cosas incómodas. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sabía a lo que se refería. Y lo que dolió casi más que sus palabras fue lo que vino después. Daniel no dijo nada. Ni un ya es suficiente, Ava. Ni un Lena debería haber sido invitada. Ni siquiera un no le hables así a mi esposa. Solo silencio. Un silencio pesado, cobarde y familiar. Algo dentro de mí no se rompió esa tarde. Se endureció. Terminé la llamada cortésmente. Esa era la parte divertida. Todavía fui educada. Dije, entiendo y gracias por ser honesta. Y luego colgué y me quedé allí, escuchando el lavavajillas terminar su ciclo como si el mundo no se hubiera desviado 6 pulgadas de su eje. Daniel se quedó en ese sillón reclinable durante 1 minuto completo antes de finalmente entrar en la cocina. No hagas de esto algo más grande de lo que es, dijo. Me giré y lo miré. Y en ese momento, entendí algo con una claridad tan aguda que se sintió como dolor. Había pasado años comportándome como familia, pero las personas que se beneficiaban de ello nunca habían tenido la intención de tratarme como si lo fuera. Daniel se paró en el umbral de la cocina con una mano apoyada en el marco, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Había visto esa postura antes. No a menudo conmigo, principalmente con reparadores, oficinas de facturación y una vez con una enfermera que le dijo que había faltado a una cita que Ava había prometido gestionar. Era la postura que usaba cuando quería que un problema se encogiera sin requerir nada difícil de su parte. Lena, dijo más suave ahora. Fue una fiesta pequeña. Solté una risa corta. Me sorprendió incluso a mí. ¿Lo fue? Pregunté. Porque Cheryl dijo que había arcos florales, comida de catering y fotos profesionales. Se frotó la nuca. Ese no es el punto. No, dije, el punto es que tu hija me dijo que no soy de la familia y tú te sentaste a 10 pies de distancia y la dejaste. Abrió la boca y luego la cerró. Eso me lo dijo todo. Me había casado con Daniel 3 años antes, aunque habíamos estado juntos más tiempo. Era amable de la manera en que muchos hombres mayores son amables. Constante con las rutinas, generoso con las cosas prácticas, feliz de dejar que una mujer hiciera un hogar más cálido de lo que él jamás podría solo. Después de mi primer matrimonio difícil y demasiados años de apuros, esa estabilidad me había parecido segura. Pero seguridad y lealtad no son lo mismo. Daniel amaba la paz más que la verdad. Y siempre que Ava estaba involucrada, la paz significaba dejarla salirse con la suya y pedir a todos los demás que fueran maduros al respecto. Miré alrededor de mi cocina, las paredes de color amarillo pálido que había pintado yo misma, la alacena que mi abuela me había dejado, la ordenada fila de botes de vidrio etiquetados en la encimera, y por primera vez vi cuánto de mi vida se había convertido en un sistema de apoyo para personas que apenas notaban que estaba ahí. Ava se daba cuenta cuando necesitaba algo. Se daba cuenta cuando quería que comparara presupuestos de proveedores o llamara a la oficina del condado o revisara un contrato porque eres tan buena con los detalles. Se daba cuenta cuando quería usar mis fuentes para servir en un brunch o pedir prestadas sillas plegables del cobertizo o preguntar si sus futuros suegros podrían, quizás ver la propiedad alguna vez porque sería un telón de fondo magnífico para las fotos. Pero nunca se fijó en mí lo suficiente como para tratarme con respeto. Y Daniel, bueno, Daniel se daba cuenta de todo lo que yo hacía. Simplemente lo trataba como algunas personas tratan la electricidad. Esencial, útil y más fácil de apreciar asumiendo que siempre estará ahí. Esa noche, después de que murmurara algo sobre que Ava estaba estresada y que las bodas ponían a todo el mundo emocional, lavé el bol de mi pastel de fresas y tomé una decisión tan silenciosamente que él ni siquiera se dio cuenta. Había terminado de cubrirlos. A la mañana siguiente, Ava me envió un mensaje de texto a las 8:12. ¿Puedes revisar la factura del florista? Papá dice que eres buena para detectar cargos ocultos. Miré el mensaje durante 10 segundos completos antes de responder. No. 3 minutos después, llegó otro mensaje. ¿Hablas en serio? Dejé el teléfono y salí a regar los plantones de tomate.
Al mediodía, Daniel me encontró cerca de la valla lateral, arrodillada en la tierra con mis guantes puestos. Al menos podrías ayudar con el papeleo, dijo. Esto no tiene por qué afectar a todo. Lo miré, con el sol en los ojos. Eso es exactamente lo que afecta, dije, todo. Suspiró, frustrado ahora. Lena, nadie te está pidiendo que hagas un caso federal de esto. No, dije, poniéndome de pie. Me estás pidiendo que sea útil sin ser respetada, otra vez. Odiaba cuando estaba tranquila. La calma no le dejaba nada contra lo que presionar. Durante los siguientes 2 días, me retiré de cada cosa invisible que había estado haciendo. Cancelé la cita de degustación a la que había accedido a asistir con Ava antes de que ocurriera la fiesta. Le dije a Daniel que tendría que encargarse de sus propios formularios de seguro en lugar de dejarlos en la mesa del comedor para que los mirara cuando tuviera un minuto. Quité mi nombre de la tarjeta temporal que le había dejado usar para los suministros de renovación de la casa de huéspedes. Y cuando mencionó casualmente que Ava podría necesitar recibir a los padres de Brent en la propiedad un fin de semana para que se hicieran una idea del lugar. Me giré desde la estufa y dije, nadie usará mi tierra para eventos de la boda. Él parpadeó. ¿Tu tierra? Esa palabra lo delató. No nuestros planes, no la propiedad, ni siquiera la tierra. ¿Tu tierra? Como si acabara de recordar que los 5 acres, la casa de huéspedes, los nogales, el camino de grava y el gran porche envolvente de la casa principal provenían de mi familia, no de la suya. Que todo aquí era legalmente mío mucho antes de que él llegara con sus mocasines pulidos, su hija adulta y su voz suave. Me sequé las manos en un paño de cocina. Sí, dije. Mi tierra. Parecía casi avergonzado. Luego, como la vergüenza nunca fue su emoción más fuerte, cambió rápidamente a la irritación. Ava ya les dijo a la familia de Brent que podrían tomar fotos de compromiso aquí. Entonces, Ava no debería haber prometido lo que no era suyo para ofrecer. Me miró fijamente. Ese fue el comienzo del verdadero problema. Para el viernes, las grietas se estaban mostrando. El florista necesitaba un depósito mayor para el final del día. La cena de ensayo en el club de campo que Ava quería estaba por encima del presupuesto. La madre de Brent aparentemente esperaba una boda que pareciera de la alta sociedad, y Ava había estado asintiendo, como si asentir fuera lo mismo que pagar. Daniel había prometido más de lo que podía cubrir cómodamente, asumiendo, aunque nunca lo dijo claramente, que yo eventualmente intervendría como siempre lo hacía. No lo hice. Esa noche, estaba de pie junto al fregadero leyendo algo en su teléfono, su expresión se tensaba por segundos. ¿Y ahora qué? Pregunté. Al principio no respondió. Luego dijo, el lugar dice que si el próximo pago no se liquida para el lunes, liberarán la fecha. Seguí doblando paños de cocina. Me miró como si esperara un rescate. Lo miré a los ojos y dije lo único que se sentía verdadero. Estoy segura de que la familia se encargará de ello. Daniel se estremeció como si lo hubiera abofeteado. No porque hubiera levantado la voz. No lo hice. No porque fuera cruel. No lo fui. Sino porque por primera vez desde que me conocía, le había devuelto su propia lógica familiar y me había negado a suavizar los bordes. Me miró fijamente a través de la cocina, con el teléfono aún en la mano, la pantalla brillando contra su palma. Lena, dijo finalmente, no hagas eso. ¿Hacer qué? Convertir esto en una especie de lección. Doblé otro paño de cocina, lo alisé y lo puse en el cajón. No, dije. Ava ya lo convirtió en una lección. Yo solo soy la que finalmente la aprendió. Durmió en la sala de estar esa noche, aunque ninguno de los dos dijo que eso era lo que estaba sucediendo. La televisión se quedó encendida más tarde de lo habitual. Subí a la habitación de invitados en lugar de a nuestro dormitorio, no porque quisiera drama, sino porque quería silencio. Silencio honesto. Del tipo que no se sienta en la habitación como una tercera persona esperando que se disculpen por él. Para el sábado por la tarde, la casa tenía esa sensación quebradiza que tienen los hogares cuando el resentimiento se mueve por las paredes.
Daniel atendió 2 llamadas en el porche trasero, ambas con la voz baja y urgente que la gente usa cuando intenta no sonar en pánico. Una vez oí a Ava llorar lo suficientemente fuerte como para captar el filo agudo de sus palabras a través de la puerta mosquitera. «Esto es humillante», espetó. Casi sonreí ante eso. No porque fuera cruel, sino porque la humillación finalmente había encontrado la dirección correcta. Para el domingo por la noche, más de la verdad había salido a la superficie. Ava había reservado un lugar para la boda a 1 hora de Nashville que estaba mucho más allá de lo que Daniel me había hecho creer. Había firmado un mínimo de catering que no podía cumplir, prometido una instalación floral personalizada e insinuado a los padres de Brent que parte de la celebración podría tener lugar en una propiedad familiar con jardines, árboles maduros y una antigua casa sureña. Esa propiedad familiar era mía, y nadie me había preguntado nunca. Cuando Daniel entró en la oficina de la casa de huéspedes el lunes por la mañana, parecía 10 años mayor que la semana anterior. Se quedó cerca del archivador mientras yo estaba sentada en el escritorio cuadrando facturas para la renovación de la casa principal. No debería haber dicho lo que dijo, murmuró. Seguí escribiendo. Se aclaró la garganta. Lo sé. Dejé mi bolígrafo y lo miré. Entonces, ¿por qué no lo dijiste cuando importaba? Su mandíbula se tensó. Ya sabes cómo se pone Ava. Esa frase se quedó entre nosotros como algo podrido. Sí, sabía cómo se ponía Ava. Ava se volvía despectiva cuando se sentía insegura. Se volvía cortante cuando quería poder en una habitación que no se había ganado. Se volvía especialmente cruel cuando pensaba que alguien lo absorbería para mantener la paz. Y Daniel se quedaba callado. Ese había sido el acuerdo durante años. No uno que hubieran dicho en voz alta, pero uno real de todos modos. Dio un paso adelante. La fecha del lugar está en espera hasta mañana por la mañana. Los padres de Brent están haciendo preguntas. Ava les dijo que la despedida de soltera podría celebrarse aquí y ahora no sabe qué decir. Puede decirles la verdad. Soltó un suspiro por la nariz. ¿Y qué verdad es esa? Lo miré a los ojos. Que prometió a la gente acceso a una propiedad que no posee después de decirle a la dueña que no era de la familia. Él desvió la mirada primero. Unas horas más tarde, Ava me llamó. Dejé que sonara 2 veces antes de responder. Su voz era tensa, excesivamente controlada de esa manera en que suena la gente cuando intenta saltarse directamente la parte en la que se equivocaron. Papá dice que te niegas a dejarnos usar la propiedad. No estoy negando nada que alguna vez fuera mío para conceder, dije. ¿Nunca tuviste permiso? Un largo silencio. La madre de Brent ya le dijo a la gente que la verían. Eso suena a un problema entre tú y la madre de Brent, Lena. Exhaló bruscamente. ¿Podemos no hacer esto ahora? Ahí estaba de nuevo. Esa misma expectativa de que pondría mis sentimientos en una cajita ordenada y le entregaría consuelo porque el momento era inconveniente para todos los demás. Tú ya hiciste esto, dije, la semana pasada. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que no puedes humillarme y luego llamar pidiendo favores cuando tus planes se empiezan a desmoronarse. Su voz se quebró. Ya fuera por ira o por miedo, no podría decirlo. Estaba molesta. No lo dije con esa intención. Te reíste, dije. La gente suele decir en serio aquello de lo que se ríe. Me colgó. Esa noche, Daniel llegó a casa de reunirse con ella, agotado y sombrío. Se aflojó la corbata en la cocina y se quedó allí con ambas manos en la encimera. Está en problemas, dijo. No dije nada. Se volvió hacia mí. Los contratos con los proveedores son peores de lo que pensaba. Los plazos de los depósitos se acumularon demasiado juntos, y le dijo a la familia de Brent que tenía un apoyo que podría no estar ahí. ¿Apoyo? Qué palabra tan educada para lo que siempre habían esperado de mí. Me miró entonces, no como un esposo, sino como un hombre que se enfrenta a la primera consecuencia que no puede encantar, retrasar o externalizar emocionalmente. Lena, dijo en voz baja. Si esto se desmorona, será un desastre. Enjuagué mi taza de café y la puse boca abajo para que se secara. Sí, dije.
Para la familia, imagino que lo será. La llamada a la puerta llegó 3 días después. Fuerte, repetida, desesperada. Cuando miré a través del cristal de la puerta principal y vi a Ava y Daniel de pie bajo la lluvia en mi porche, supe que el desastre finalmente había llegado. Por un momento, me quedé allí y los observé a través del cristal deformado. La lluvia se deslizaba por los postes del porche en líneas plateadas. Los rizos de Ava se habían deshecho alrededor de su cara, y Daniel parecía como si no hubiera dormido en días. Ella no dejaba de mirar por encima del hombro hacia el camino de entrada, como si temiera que alguien pudiera entrar y verlos allí. Bien, pensé. No porque quisiera humillarla, sino porque la vergüenza es a veces el primer sentimiento honesto que tienen las personas con derechos. Ava volvió a llamar. Lena, por favor. Abrí la puerta interior, pero dejé la mosquitera cerrada con el pestillo. Ninguno de los dos se movió. Se me ocurrió entonces lo extraño que era que ambos supieran exactamente a dónde venir cuando todo se derrumbó. No al amigo abogado de Daniel, no a los padres de Brent, no a las mujeres del club de campo a las que Ava había estado tratando tan duro de impresionar. A mí, a la mujer que no era de la familia. ¿Qué pasó?, pregunté. Daniel miró a Ava. Ava miró a Daniel. Incluso entonces, de pie bajo la lluvia como dos personas que finalmente se habían quedado sin camino. Ninguno de los dos quería decirlo al principio. Finalmente, Daniel se aclaró la garganta. El lugar liberó la fecha. Ava cerró los ojos. Él continuó. El florista se quedó con el depósito. Los padres de Brent se enteraron de que la despedida de soltera y las fotos nunca fueron realmente aprobadas para la propiedad. Brent no contesta las llamadas en este momento. Miré a Ava. ¿Y qué necesitas de mí? Tragó saliva con fuerza. Necesito que nos dejes explicar. Han tenido una semana, Lena. Dijo Daniel, con la voz desgastada. Por favor. Crucé los brazos. La boca de Ava temblaba, pero no podía decir si era por pena, humillación o simple frustración por no salirse con la suya. Todo se descontroló, dijo. La madre de Brent empezó a pedir detalles. Papá me dijo que no me preocupara, que lo resolveríamos. Y luego, cuando venció el plazo del lugar, Daniel cerró los ojos brevemente. Así que, ahí estaba. Había hecho lo que siempre hacía. Había prometido calma donde no había ningún plan. Había confundido la esperanza con el dinero y el silencio con el liderazgo. Ava siguió hablando. Brent piensa que le mentí a su familia. Piensa que nos hice quedar en ridículo. ¿Lo hiciste?, pregunté. Me miró fijamente. No había levantado la voz. Eso casi lo empeoró. No pensé que. Empezó. No, dije, no pensaste. Daniel se acercó a la puerta mosquitera. Lena, nada de esto excusa lo que dijo. Entonces, ¿por qué están aquí?, pregunté. Parpadeó. Porque esa era la pregunta, ¿no? Si hubieran venido a pedir perdón, habrían empezado por ahí. Si hubieran venido a rendir cuentas, lo habrían nombrado. Pero habían venido mojados, temblorosos y urgentes porque había un desastre. Y yo siempre había sido la persona que sabía cómo limpiar uno. La voz de Ava bajó. No podemos simplemente superarlo, solo por ahora. Eso fue todo. Esa fue la frase que lo desnudó todo. No fui cruel. No siento haberte humillado. No estaba equivocada. Solo podemos saltarnos tu dolor porque mi vida está en llamas. Agarré el borde de la puerta. No, dije. La lluvia golpeaba constantemente contra el techo del porche. Ava me miró como si todavía no pudiera creer que pudiera existir un mundo en el que yo no cediera. Me dijiste que no era de la familia, dije. Luego tú y tu padre hicieron planes con mi tierra, mi casa, mi tiempo y mi silencio como si todo les perteneciera de todos modos. Los hombros de Daniel se hundieron. Me volví hacia él. ¿Y tú la dejaste? No se defendió esta vez. Por una vez,
se veía exactamente como lo que era, un hombre que había evitado una conversación difícil hasta que se multiplicó en 5 más difíciles. Ava se secó debajo de un ojo con la palma de la mano. Estaba estresada. Yo también lo estaba, dije. Simplemente me las arreglé para no volverme cruel. Ella bajó la mirada. Abrí la puerta mosquitera hasta la mitad, lo suficiente para que mis palabras aterrizaran limpiamente. La familia no es quien comparte tu apellido cuando te beneficia, dije. La familia es quien dice la verdad, muestra respeto y no usa a las personas hasta que necesitan ser salvadas. Daniel tragó saliva. Tienes razón. Sí, dije, la tengo. Ava soltó un suspiro tembloroso. Así que eso es todo. Miré más allá de ellos hacia el camino de entrada oscuro por la lluvia, los nogales, la tierra por la que mi abuela había trabajado demasiado duro para conservar. Luego los miré a ambos. Sí, dije, por hoy, eso es todo. Y entonces, tranquila como una puerta cerrada con llave, les di la única respuesta que realmente se habían ganado. Salgan de mi propiedad. Ava se estremeció como si la hubiera golpeado. Daniel abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Ninguno de los dos se movió por un instante. Luego él le puso una mano en la parte baja de la espalda, y juntos se dieron la vuelta y bajaron los escalones del porche hacia la lluvia. Cerré la puerta, eché el cerrojo y me quedé allí escuchando su coche alejarse. Por primera vez en años, el silencio en mi casa no se sintió solitario. Se sintió ganado. Daniel no volvió al día siguiente ni al siguiente. Durante casi una semana, la casa de huéspedes permaneció en silencio, excepto por los sonidos ordinarios que casi había olvidado cómo apreciar por sí solos. El crujido del columpio del porche, el zumbido del refrigerador, el suave traqueteo del viento a través de las ramas de los nogales de atrás. Trabajé en las facturas de la renovación de la casa principal, fui al pueblo a por comestibles y fui a la iglesia el domingo sin tener que fingir normalidad para nadie. Fue asombroso lo pacífica que podía sentirse la vida una vez que dejé de organizarla en torno a la disfunción de otras personas. Luego, el martes por la tarde, encontré una carta en mi buzón. No un mensaje de texto, no un correo de voz, una carta real doblada cuidadosamente en un sobre de color crema liso con mi nombre escrito en el frente con la caligrafía en bucles de Ava. Me quedé en la encimera de la cocina durante un largo momento antes de abrirla. Dentro había una sola página. No intentó ser elocuente. De una manera extraña, esa fue la primera señal de que podría ser sincera. Escribió que lamentaba haberme excluido de la fiesta de compromiso. Que lamentaba haberse reído. Que lamentaba haber dicho que no era de la familia cuando yo le había mostrado más paciencia de la que ella me había mostrado a mí. Que lamentaba asumir que mi propiedad era una extensión de lo que su padre quisiera. Que lamentaba confundir el acceso con el amor. Esa línea se me quedó grabada. Lamento confundir el acceso con el amor. Al final, escribió una frase más. Creo que me convertí en el tipo de mujer que solía decir que odiaba. Volví a doblar la carta y me senté lentamente en la mesa. 2 días después, Daniel vino solo. No llamó como un hombre con derecho a que lo dejaran entrar. Llamó como un hombre esperanzado. Cuando abrí la puerta, parecía mayor que un mes antes. No roto, solo despojado hasta algo más honesto. Sostenía su gorra con ambas manos. No estoy aquí para pedir nada, dijo. Le dejé estar en el porche mientras escuchaba. Me dijo que el compromiso no había terminado oficialmente, pero que se había pospuesto. Brent le había dicho a Ava que necesitaba distancia, y sus padres habían dejado claro que no querían formar parte de un matrimonio construido sobre apariencias y medias verdades. Daniel dijo que había pasado la última semana pensando en cuántos años se había llamado a sí mismo un buen padre cuando en realidad solo era un hombre asustado con límites pobres. Me decía a mí mismo que estaba manteniendo la paz, dijo. Pero en realidad solo estaba evitando sentirme incómodo. Le creí, no porque sonara pulcro, porque no lo hizo. Luego dijo lo único que había necesitado escuchar mucho antes de esa conversación en el porche bajo la lluvia. Te fallé cuando dejé que te hablara de esa manera. Asentí una vez. Sí, dije, lo hiciste. Lo aceptó sin discutir.
Eso importó más de lo que lo habrían hecho las lágrimas. Unos días más tarde, acepté encontrarme con Ava en un restaurante cerca de la autopista 41. Terreno neutral, lo suficientemente público como para mantener la honestidad. Parecía cansada, recién humana de una manera que nunca había visto antes. Sin actuación, sin arrogancia, solo una joven sentada frente a las consecuencias de su propio carácter. Se disculpó de nuevo, esta vez en voz alta sin pasar por alto las partes feas. Admitió que me había resentido durante años porque yo hacía que la estabilidad pareciera fácil. Admitió que la amargura de su madre la había moldeado más de lo que quería admitir. Y admitió que cuando dijo, tú no eres de la familia, sabía exactamente dónde cortar. La dejé sentarse en eso. Luego le dije la verdad que ya tenía edad para escuchar. El amor no es lo que puedes sacar de la gente cuando necesitas algo, dije. Y la familia no es una palabra que se usa como un cordón de terciopelo. Lloró en silencio. No dramáticamente. Honestamente. La reconciliación no ocurrió de una vez. Eso habría sido una mentira. Daniel comenzó a recibir terapia a través de una referencia de la iglesia en el pueblo. Ava consiguió un trabajo más pequeño cerca de casa y comenzó a pagar lo que debía del desastre de la boda. Meses después, cuando Brent regresó cautelosamente, su segunda cena de compromiso fue pequeña, sencilla y pagada por las dos personas que se casaban. Sin arco floral, sin actuación de club de campo, solo verdad, sillas plegables, comida casera y una lista de invitados construida sobre el respeto en lugar de las apariencias. Esta vez fui invitada. Y esta vez fui porque elegí ir, no porque necesitara su aceptación para demostrar mi valía. Esa fue la verdadera victoria. No escuchar un lo siento. No verlos caer. Ni siquiera decir salgan de mi propiedad. La verdadera victoria fue aprender que la dignidad no proviene de ser incluido por personas que disfrutan excluyéndote. Proviene de conocer tu valor antes de que llegue la invitación. Así que, si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez te han usado, ignorado o te han dicho que te quedes en silencio al margen de la familia de otra persona mientras sigues cargando con su peso, espero que recuerdes esto. No te ganas la pertenencia haciéndote pequeño. No mantienes el amor tolerando la falta de respeto. Y a veces, lo más amable que puedes hacer es cerrar la puerta hasta que las personas que están afuera aprendan a llamar con humildad. Si esta historia significó algo para ti, comparte tus pensamientos a continuación. Y si crees en historias sobre dignidad, límites y segundas oportunidades, espero que me acompañes en la próxima. Fin.